Junio de 1939. 2 meses después de que termine la Guerra Civil Española, al otro lado del Atlántico, en las costas mexicanas de Veracruz, atraca el buque Sinaya. En letras enormes bajo la cabina de mando se lee: Gloria a México. La España antifascista te saluda. En este barco viajan 1.600 exiliados republicanos, pero al país llegarán muchos más. Más de 20.000 emigraron a México huyendo de las bombas y la represión. Entre ellos, casi un año más tarde que el Sinaya, en marzo de 1940, la familia Elío al completo. Carmen, convertida ya en el sostén económico y emocional. Luis, destrozado por su encierro y su paso por el campo de concentración. Y las 3 niñas, entre ellas María Luisa, la pequeña, a punto de empezar a labrar su futuro. La familia desembarca con una doble misión: recuperar el tiempo perdido y custodiar el tesoro de la República. Ninguna de las 2 misiones llegará a buen puerto. Regresar es irse. La historia de María Luisa Elío. Capítulo 2. Vivir. Se dice que el gobierno mexicano abrió los brazos como ningún otro al exilio republicano español. Hay testimonios, ¿no?, de cómo se agolpaban al llegar un barco a Veracruz y cómo se agolpaba la gente para recibir a los españoles. Es decir, letreros de bienvenida, bienvenidos, México es su país, recibiéndolos en los restaurantes y les daban de comer gratis y les ofrecían alojamientos, y etcétera, etcétera. Fue una recepción realmente impresionante. Ella es María Luisa Capella. Ahora está jubilada, pero fue coordinadora del Centro de Estudios de Migraciones y Exilios de la UNED. Ella ya nació en México, pero sus padres fueron parte de ese exilio español tan masivo. El presidente mexicano de entonces, Lázaro Cárdenas, se comprometió con la causa española. En el momento en el que triunfa la República, para Cárdenas fue un triunfo casi personal, porque claro, las ideas eran muy parecidas, guardando las distancias de las características de cada uno de los países, ¿no? Pero Cárdenas era un hombre muy democrático, que es lo que también vieron en el gobierno de la República, elegido democráticamente, claro, y que ganó las elecciones, ¿no? O sea que eso abrió el camino para que México interviniera de miles de maneras. Ni su gobierno ni los que vinieron después reconocieron como legítimo al régimen de Francisco Franco. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, México acogió la primera sede del gobierno republicano en el exilio, y hasta allí también llegó el llamado Tesoro del Vita, las joyas y el oro que el gobierno sacó de España para ayudar a los exiliados. Era el lugar más seguro para su custodia. Ya en París, al ministro de Guerra, Indalecio Prieto, se le había ocurrido el escondite perfecto. Nadie sospecharía que en el hogar de una familia burguesa, en el Distrito Federal, se encontrarían los fondos de subsistencia del gobierno republicano. Este tesoro del Vita es como el oro de Moscú, pero menos conocido y sin inventariar. ¿Por qué eligieron a la familia Elío como tapadera? Por el prestigio que tenía el juez Elío en cuanto a juez y a persona ecuánime, también por que Carmen Bernal había demostrado durante todo su periplo por Valencia, Barcelona, París, la lealtad hacia valores republicanos y también hacia lo que fue las gentes que le dieron el trabajo como telefonista, que es el caso de Indalecio Prieto. Nadie tuvo en cuenta el peligro al que se les exponía a esta familia. Nadie tuvo en cuenta que los continuos cambios de domicilio hicieron mella también en no poder asentarse en el país de acogida con la celeridad que otras familias sí que hacían, ¿no? Sí que podían integrarse de manera más ágil.
Esta es la escritora e investigadora Fátima Frutos. En total, la familia se muda 3 veces de casa con el objetivo de proteger el tesoro, de evitar su robo, aunque en realidad el enemigo estaba dentro. Un día, estando yo en la cocina tomando un vaso de leche, entraron 2 de esos hombres cargando unos cubos llenos hasta el borde de piedras preciosas. Las lavaban como si fueran patatas y las piedras pequeñas desaparecían por la coladera. ¿Pero qué disparate!, protesté yo. Pongan un trapo de cocina por abajo. Excelente idea. Y nos pusimos todos a lavar esmeraldas, rubíes, brillantes. Téngase en cuenta que esas piedras estaban sin contar. Un puñado en un bolsillo y ya. Hago hincapié en esto porque mis padres murieron en la pobreza total. ¿Murieron todos los demás igual? Me lo pregunto y temo que puedo contestarlo. No hay control en absoluto. Una parte del tesoro se va por la coladera. Otra quizá cae en algún bolsillo particular. Pero es cierto que también se usa para crear toda una infraestructura para los españoles en México. Entre ellos, por ejemplo, 3 colegios y un hospital que todavía funcionan. Durante estos primeros años 40, Carmen, la madre, sigue sosteniendo económicamente a la familia. Trabaja en la Junta de Ayuda a los Refugiados Españoles. Se dedica a facilitarles la llegada, a ayudarles a instalarse, a encontrar trabajo, repartir apoyos. Pero su otra vida clandestina empieza a romper la familia. En casa el ambiente empezaba a ponerse tenso. Mamá trabajaba y mi padre, en la puerta de la casa con una pistola al alcance de su mano, vigilaba sin hacer nada, esperando que alguien nos pudiera asaltar. Esto fue anulando lentamente a mi padre, que de ser en España juez municipal y presidente de los juzgados mixtos de Navarra, había pasado a permanecer sentado en una silla esperando a que sucediera algo. Don no lo ayudó en nada, más bien lo anuló. Cuando dice don, María Luisa se refiere a Indalecio Prieto, que según testimonios y escritos no se porta demasiado bien con la familia Lío. Mira más bien por sus propios intereses que por el bienestar de los que custodian el tesoro. Mientras, Luis, el padre, va de mal en peor. Es un hombre derrotado física y emocionalmente después de años de encierro. Y una multa acaba de rematar su ánimo. En 1941, el Tribunal de Responsabilidades Políticas en España le juzga en rebeldía y le sanciona con 75.000 pesetas. También le inhabilita para distintos cargos, y él, a pesar de estar sumido en una profunda depresión, decide hacer un último gesto de dignidad. Él dice, yo si me imponen una multa voy a pagar hasta el último centavo, tal y cual. Entonces vende parte de sus tierras, que todavía conservaba en Pamplona, para pagar la multa. Entonces, él con eso quema todas sus naves en España, todo, y decide que no quiere volver a saber nada del tema español. Y en cuanto le dan la oportunidad en México, se hace mexicano. Lo cuenta Diego García El Lío, su nieto. La decisión de Luis de no volver a España será importante para María Luisa. Ella no intentará pisar Pamplona hasta que su padre no muera, a pesar de ser un pensamiento que le ronda su cabeza durante años. 1941 no solo es el año de la renuncia de Luis a cualquier vínculo con España, también es el año de la ruptura definitiva de la familia El Lío. Carmen y Luis se separan. No han conseguido restituir los lazos familiares tras la tragedia de la guerra. Él se traslada a Acapulco y Carmen se queda con las hijas en la capital. María Luisa y sus hermanas pierden a su padre por segunda vez. Y es en este momento cuando María Luisa El Lío empieza a escribir su propia historia. Y empieza a construirla sobre las tablas. Porque antes de marcar un hito en el cine mexicano, antes de ser la primera persona en leer los capítulos de 100 años de soledad,
Antes de escritora, María Luisa Elío es actriz. Desde el momento en el que entras en otro personaje, te sientes otra gente. Empiezas a vivir. Con 15 años decide recuperar esa actividad que tanto le gustaba hacer en Pamplona con sus hermanas: subirse a un escenario. El teatro es el refugio que encuentra a tanta desgracia familiar. Y no lo hace en cualquier lugar. Empieza a trabajar en el teatro infantil del prestigioso Palacio de Bellas Artes. Incluso salta a la gran pantalla en algunas películas. Siempre con personajes secundarios, eso sí, pero no se queda ahí. Un buen día le entró la inquietud de aprender más a fondo, de hacerse más actriz de manera más seria y más profesional. Y entonces se metió a un grupo de teatro con un profesor que fue mítico en una época dada en México, japonés, que se llamaba Seki Sano. Seki Sano, el gran revolucionario del teatro mexicano. Era un refugiado comunista japonés que introdujo en México el método ruso Stanislavski. En él, los actores no representan a los personajes, los tienen que vivir buscando su verdad emocional. El japonés quiere actores comprometidos con el teatro y la sociedad, con el estudio y la experimentación. Y María Luisa entra de lleno en ese mundo. Años más tarde combina su formación en teatro con la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Es una joven inquieta metida de lleno en el ambiente intelectual y artístico de la época. Aunque en casa, la situación es terrible. Yo salía todas las noches. Dejaba a mi madre dormida y salía pitando, para olvidar lo que había sido el día. Me iba al cine, a cenar, a bailar. Regresaba tarde y me encontraba a mi madre despierta otra vez, en un grito de dolor. Y había que volver a empezar. La salud de su madre Carmen está cada vez más deteriorada en aquellos años, a finales de los 40, y los médicos no dan con la causa. La operan una decena de veces, pero nada consigue aliviarla. Con las 2 hermanas mayores casadas, María Luisa se encargará de ella hasta el final de sus días. Yo me había convertido en la cuidadora de mi madre y, por lo tanto, en un ser que se dedicaba a buscar morfina. Las operaciones seguían, pero ningún médico lograba decir a ciencia cierta qué era lo que tenía. Evidentemente, tanta operación inútil logró que mi madre se convirtiera en morfinómana. María Luisa trabaja de lo que le va saliendo mientras cuida de su madre. Un día, estando en una oficina de turismo francés, entra un amigo suyo con un joven muy atractivo. Ese hombre es Yomi García Scott. Se casará con él y tendrán un hijo, Diego. El mismo Diego que nos está ayudando a contar esta historia. Mi padre tenía una formación completamente francesa porque mi abuelo paterno era diplomático y estaba casado con una francesa y ellos estaban en Francia cuando la guerra. Entonces mi padre no vive la guerra y no vive en España nunca de niño, siendo una familia española de Madrid. Con lo cual mi padre cuando viene a México ni siquiera hablaba español. Yomi es, como María Luisa, un joven inquieto. Funda el primer cineclub de México para ver y comentar películas de vanguardia. Es poeta, trabaja en publicidad y sueña con ser director de cine. Juntos harán una pareja explosiva. Se volverán imprescindibles en la vida cultural de México. María Luisa y Yomi se casan a principios de los años 50. Empiezan a construir familia, pero pocos años más tarde muere Carmen, la madre de María Luisa, la persona que había sustentado a la familia Elío durante la guerra. Es un momento de tristeza, pero también de descarga para María Luisa después de años ejerciendo de cuidadora de una persona dependiente. Así que, tras la muerte de su madre, se zambulle de lleno en la bohemia. A mediados de los 50 entra a formar parte del grupo experimental y de vanguardia Poesía en Voz Alta.
Y es allí donde de verdad brilla como actriz y entra en contacto con la élite de los intelectuales. Era el grupo más importante, digamos, de teatro experimental en México, donde estaba un poco como factotum Octavio Paz. Poeta y ensayista, premio Nobel de Literatura. Pues, por ejemplo, la pintora inglesa Leonora Carrington, que hacía muchos de los vestuarios. Una de las artistas más importantes del surrealismo. También Juan Soriano, otro pintor mexicano, hace mucho escenografías y vestuario. El Mozart de la pintura, o también llamado l'enfant terrible. Y entonces ella se empieza a vincular un poco con ese mundo cultural, intelectual, digamos, que por otro lado era de una excelencia total, ¿no? Muchos de ellos también eran refugiados españoles, y juntos llegarán a fraguar un movimiento antifranquista desde México, el Movimiento Español de 1959. Pero la militancia de María Luisa durará poco. La Cuba revolucionaria de Fidel Castro ha triunfado y reclama a Yomí. La pareja se muda a la isla. La revolución cubana se gestó en México con Fidel Castro y el Che Guevara reuniéndose en los cafés del Distrito Federal. Por eso, cuando triunfa, desde el país vecino muchos observan atentos el desarrollo de los acontecimientos en la isla. En los primeros meses, el Consejo de Ministros aprueba una ley para crear el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos. Creen que el cine es una poderosa herramienta de concienciación política, el primer eslabón cultural de la nueva cadena ideológica. Fidel Castro pone al frente de este instituto al cineasta Alfredo Guevara, que ya había trabajado con Yomí en algunos rodajes en México, a las órdenes de Luis Buñuel y de Arturo Ripstein. Así que Guevara llama a unos cuantos colegas para refundar el cine cubano, entre ellos a Yomí. Era sin duda un momento lleno de posibilidades, muy estimulante para los creadores de cualquier disciplina. Todo estaba por hacer. Se hacen de una vida en Cuba, conocen, aparte del mundo del cine, mucho al mundo intelectual cubano, al mundo de escritores cubanos, se acercan mucho a ellos y luego resultan fundamentales en la vida de ellos y en la mía misma después, ¿no? Pero para María Luisa es un lugar que le despierta recuerdos amargos. El ambiente de la Cuba revolucionaria con los soldados en las calles le devuelve a la Guerra Civil Española, a pesar de que ya han pasado más de 20 años. Empecé a sufrir una especie de fiebre nerviosa. Me sentí completamente sumergida en angustia, hecha un desastre. Pero curiosamente logré liberarme escribiendo. Yo no había escrito nunca, pero me puse a hacerlo sin decirle nada a mi marido, porque me parecía una tontería. Él se iba a trabajar y yo me quedaba escribiendo. Es aquí, en Cuba, donde nace la María Luisa escritora, en la tranquilidad que le da el tiempo de espera a que su marido vuelva de los rodajes. Explorar ese territorio de sentimientos de la infancia y la patria perdida. Aquí se empieza a acercar a los temas a los que volverá una y otra vez el resto de su vida. La guerra, el exilio, el desarraigo, la nostalgia. Curiosamente, un día estaba yo sentada en el hall del Hotel Presidente, donde vivíamos, y pasó Alejo Carpentier, con el que solíamos ir al cine por las noches. Me preguntó qué estaba haciendo y le dije que escribiendo una carta. Pero él me contestó que eran muchas hojas para una carta y me pidió leerlas. Fue la primera persona que lo leyó. Alejo Carpentier, el escritor cubano, inventor de lo real maravilloso. Un género literario que busca lo extraordinario, lo mágico en la realidad cotidiana. Y le encanta lo que ha escrito María Luisa. Cuando alguien con la entidad de Alejo Carpentier le dice a una autora tienes que continuar, tienes que acabar, es porque estamos ante una grande. María Luisa y su marido están apenas año y medio en Cuba. Yomí no se encuentra cómodo en un cine que no le gusta, que considera demasiado propagandístico. Aparece una oportunidad de trabajo en México y deciden volver a casa. Todavía no saben que harán una película única en su género.
Tampoco que serán testigos del nacimiento de la novela más importante del siglo XX. Y en madera de sauce llorón para que haga juego con los dolientes. ¿Y qué tal te quedó? Pues quedó bien, pero le va a quedar mejor al muerto. México, década de los 60. Es la época del cine de oro mexicano. Los años de Cantinflas, Jorge Negrete, María Félix y Pedro Infante. El público llena las salas, los actores son dioses. En ese momento, México, en realidad, tenía una industria que venía de un periodo muy potente. Todo el mundo sabe que en aquella época era pues el lugar donde venían a vacacionar las estrellas internacionales, tenían sus casas en Acapulco. O sea, México era un lugar que estaba muy ligado al cine, que tenía muchísimos espectadores. Fue la gran época de la construcción de las grandes salas cinematográficas. La gente se vestía para ir al cine. Ella es Guadalupe Ferrer. Ha dirigido prácticamente todas las grandes instituciones públicas relacionadas con el cine en México. Ese cine de masas de los 60 no les gusta a los intelectuales. Para los integrantes del cineclub gestionado por Yomí es un cine en decadencia. Ellos buscan otra cosa y deciden fundar un grupo más vanguardista, más experimental. El grupo Nuevo Cine. Este grupo quiere agitar el panorama nacional, como lo han hecho el neorrealismo en Italia o la Nouvelle Vague en Francia. Hacen un manifiesto, publican una revista de crítica, pero les falta una película que encarne sus ideas. Yomí se muere de ganas de dirigir, pero no es tan fácil. Yomí estaba muy entusiasmado con la idea de hacer una película, pero entrar en el sindicato del cine era un coto cerrado para casi todo el mundo, aún más si no eras mexicano. Yo, que siempre pensé que las cosas que se quieren hacer se hacen, le animé a seguir adelante con el proyecto. Si no se podía hacer fuera, se hacía en casa. En casa significa hacer una película sin presupuesto, entre amigos, filmada en sus días libres a lo largo de 40 domingos. Para evitar pagar derechos, deciden adaptar uno de los cuentos que María Luisa había escrito en Cuba, ese que había elogiado a Alejo Carpentier en un hotel de La Habana. Se llama En el balcón vacío. Y la película se llamará igual. Así es como Yomí dirige una película que es en realidad la historia del destierro de la propia María Luisa. Estamos hablando de la biografía, de la autobiografía de mi madre, donde pues vive la guerra, vive el exilio o la llegada a México y luego el regreso a su origen, ¿no? A su Pamplona. Eso es ficción en la película, es decir, y está filmada aquí. Ella se imagina cómo puede ser ese regreso en la película. Y luego ese regreso en la película, que es ficción, tiene enormes coincidencias con su regreso real, que es lo que está en el libro de Tiempo de Llorar. María Luisa escribe un guión y, sin saberlo, una profecía. Así será su vuelta a Pamplona en 1970. Pero antes de que eso se cumpla, Yomí y ella comienzan a rodar. En el futuro, esta será la única película sobre el exilio, hecha por exiliados desde el propio exilio. Yomí y María Luisa consiguen sacar adelante el proyecto gracias al apoyo de sus amigos. Entre ellos está un joven treintañero colombiano llamado Gabriel García Márquez. Junto a su mujer acaban de mudarse a México y comparten el sentimiento de desarraigo que se quiere mostrar en la película. Nadie tiene dinero para poner en marcha el proyecto, pero entre todos venden sus cuadros, hacen subastas y consiguen reunir $4,000. Se hace un pequeño fondo, con lo cual se compra una cámara, se compra la película, ¿no? Los focos, en fin, esas cosas utilitarias. No pueden pagar a ningún actor, entonces todos los amigos son los actores y escogen locaciones en México que te pueden recordar a España, ¿no? La película solo la podíamos rodar los domingos, ya que todo el mundo trabajaba y no siempre se lo tomaban en serio. Yo, en cambio, siempre tuve fe en ella, así que les decía:
Tomadlo con interés, porque esta va para festival. El primer día de rodaje fue muy conmovedor. La escena que iban a rodar correspondía a la huida por los Pirineos de la niña protagonista y su familia. Y en el momento en que García Ascot dijo «acción», todos se quedaron en absoluto silencio. Ante ellos apareció de nuevo la Guerra de España. Los actores iban vestidos con trajes de 1936, con sombreros de 1936, con boinas vascas. Cuando García Ascot gritó «corten», el silencio fue absoluto y todos tenían lágrimas en los ojos. El film arranca con esta inquietante música y la dedicatoria a los españoles muertos en el exilio, como el padre de María Luisa, que morirá 7 años después de terminar el rodaje sin haber puesto un pie en España, o incluso ellos mismos, los actores, que en ese año de 1960 no tenían la certeza de que pudieran regresar en algún momento. La protagonista de la película es Gabriela, una niña de unos 10 años, la edad de María Luisa cuando comenzó la guerra. Y entonces había algo en las calles, algo en las casas que después desapareció con aquella guerra. Aquella guerra que una vez la vi por los tejados de las casas. Aquella guerra que apareció un día en el grito de aquella mujer. Un traveling nos presenta a la familia de Gabriela en una tranquila tarde hasta que la vecina da la voz de alarma a la policía. ¡Ahí! ¡Ahí! ¡A por él! ¡Cógelo! ¡En la ventana! ¡Ahí al lado! ¡Que se escapa! ¡Mírenlo! ¡En la puerta! ¡Apúntenle ese rojo ese! Mamá, mamá, oye. La guerra ha venido. La guerra, mamá. La película es una sucesión de los propios recuerdos de infancia de María Luisa. Cuando un policía secreta la interroga para averiguar el paradero del padre, cuando les llevan unas ropas ensangrentadas asegurándoles que ha muerto, la huida a Francia. Alegres niñas, ¿eh? Y acordaros, vamos de vacaciones. Y cómo no, el encuentro con el preso en Elizondo. Vi a unos niños que corrían y jugaban y me fui detrás de ellos. Llegaron a una explanada donde había al fondo una casona que tenía una ventana con unas rejas y un hombre apoyado en ellas. Los niños le gritaban el rojo!», y le tiraban piedras. Oye, ¿y el hombre? ¿Cuál hombre? El de ayer. ¡Pum! ¡Pum! ¡Lo mataron! En un punto de la película, la narradora reflexiona de nuevo sobre el paso del tiempo, con imágenes cotidianas del Distrito Federal. La que aparece caminando por esas calles ya es la propia María Luisa interpretándose a sí misma. Es increíble cómo pasa el tiempo. ¿Por qué no me habían dicho antes lo que era el tiempo? El tiempo son 10 dedos para contarlo. Tengo 7 años, 5 de la mano derecha y 2 de la izquierda. Y después el tiempo se hace distancia. 5 años después de la guerra. 9 años después de la guerra. 20 años después de la guerra. La protagonista de la película ya es adulta. Está intranquila, lamentando la muerte de la madre. De manera misteriosa llega a un edificio. Al subir la escalera se cruza consigo misma de niña 3 veces, sin reconocerse. Es un reflejo de la obsesión que le acompañará toda la vida.
María Luisa quiere volver a ser esa niña que vivía una infancia feliz en una Pamplona anterior a la guerra. No era tan joven ya cuando volvió a su casa. Quizá fue eso lo que le hizo no reconocerla. Habían pasado muchos años. Tantos años como hacía que había empezado la guerra de España. Y ahora le era casi imposible reconocer aquello. La casa en donde ella había vivido siempre, en donde era la voz de sus padres la que oía, era ahora ocupada por gentes a las que no conocía y a las que tampoco hubiera querido conocer. La película fue rodada en 16 milímetros, un formato amateur no apto para las salas comerciales que proyectaban en 35 milímetros. Su apuesta era otra, el reconocimiento internacional. Y lo lograron. Muy buenas críticas y premios en Locarno, en Suiza, y en el Festival Sestri Levante, en Italia. Estos festivales supieron ver que era una película única en su género. Nadie hasta ese momento había contado el exilio desde un país extranjero con un equipo que había sufrido ese exilio. Y María Luisa lo sabía. Pero ni siquiera con esos galardones bajo el brazo ni con el respaldo de la crítica internacional consiguen la autorización para las salas comerciales. En el Balcón Vacío se exhibe en los cineclubs independientes y se hacen pases en domicilios particulares. Se acaba convirtiendo en una película de culto para los republicanos exiliados que vivían en México. Económicamente nunca sacamos nada de esa película, pero hemos estado viviendo sentimentalmente de ella toda la vida. El cuento primero y la película después fueron la terapia de María Luisa al exilio. Es que quizá la única forma de procesar quién eres tiene que ver con qué tan dispuesto estás a enfrentarlo, ¿no? O sea, porque si es cierto, una herida, si sigue todo el tiempo abierta, pues se infecta. Pero la respuesta a por qué tengo esta herida te obliga a regresar y a regresar y a regresar. Una herida que María Luisa abre con la película y que solo cerrará el libro. En medio, el regreso a una Pamplona desconocida y una catarsis que casi le cuesta la vida. Pero la vida en 1964 es otra. Se abre paso. Nace el hijo de la pareja, Diego. Ya han recogido los primeros premios por la película de En el Balcón Vacío. Son años de disfrute. Son reconocidos dentro del mundo intelectual y acuden varias veces por semana a casa de Gabo. El escritor colombiano lleva años dándole vueltas a una novela, su gran novela, y hace una apuesta: abandonar todos sus trabajos para entregarse de lleno a escribir 100 años de soledad. Era una novela desmesurada. No solo distinta de cuanto había escrito hasta entonces, sino de cuanto había leído. Durante el año y medio que le dedica al proceso, la familia García Márquez atraviesa verdaderas penurias que solo consiguen esquivar gracias a sus amistades. Los mejores amigos se turnaban en grupos para visitarnos cada noche. Aparecían como por azar y con pretextos de revistas y libros nos llevaban canastas de mercado que parecían casuales. Él había estado metido en su cuarto y salía de ese encierro donde había escrito todo el santo día. Se tomaba con los amigos un whisky y nos poníamos a charlar. Era una maravilla de época. Entre sus muchos trabajos, María Luisa también ejerce como agente literaria. Se convierte en la primera lectora de la obra de Gabo y espera con ansia los adelantos del escritor colombiano, a los que contesta con comentarios certeros que el escritor tiene en cuenta. Le dije: mira, Gabito, si tú escribes eso, vuelves a escribir la Biblia.
Él me contestó que si tanto me gustaba, entonces era mía. Por las lecturas atinadas, por esas canastas de mercado, por el apoyo moral y material, García Márquez les dedicó su gran obra a María Luisa y Yomí. A Yomí García Ascot y María Luisa Elío. María Luisa Elío, con sus vértigos clarividentes, y Yomí García Ascot, su esposo, paralizado por su estupor poético, escuchaban mis relatos improvisados como señales cifradas de la divina providencia. Así que nunca tuve dudas, desde sus primeras visitas, para dedicarles el libro. Ella era muy certera y escuchaba, leía muy bien. Y luego además se imaginaba un poco bruja, digamos. O sea, como que acertaba mucho en sus pronósticos, ¿no? Bueno, Gabo, que además era muy supersticioso, nunca dejó de mandarle los manuscritos antes de publicarlos a mamá, de todos sus libros, siendo ya el monstruo famoso que era. María Luisa parece estar en su mejor momento, personal y profesional. Pero es solo una sensación aparente. Su herida no termina de cerrar. Bueno, para ella siempre Pamplona fue un poco la ilusión de volver a sus orígenes, de volver a reencontrarse, de volver a su España natal, de volver a su ciudad natal, ¿no? Ella con una idealización que siempre sucede, ¿no? De volver a lo que dejaste, ¿no? Viví 20 años con miedo. Y luego seguí así, siempre con miedo. Un miedo que no tenía motivo para estar ahí, pero que estaba. Y no había manera de luchar contra él, porque no tenía forma. No sabía a qué correspondía. Casi me había acostumbrado a él. Casi se había hecho una forma de vida o un reflejo. Ese continuo sobresalto. Y entonces, en 1968, todo empieza a desmoronarse. Su padre, el juez Elío, muere. Y ese año también se separa de su marido, de Yomí. Algo se está rompiendo en María Luisa. Ya nada parece atarla a México. Es hora de volver a casa. Regresar es irse. La historia de María Luisa Elío. Emi Ekay ha puesto la voz a la narración. Aurora Moneo ha interpretado los textos de María Luisa Elío. Andrés Valencia ha puesto voz a las intervenciones reales de Gabriel García Márquez. Paula Vilella ha realizado la documentación y las entrevistas. La dirección y el guión son de Paula Vilella y Ángela Sepúlveda. Kelu Robles ha hecho las grabaciones y Pablo de Diego las mezclas. El diseño de sonido es de Pablo de Diego y Mateo Winogrand. La dirección ejecutiva es de Javier Gallego. La ilustración de portada es de Lucía Ducloson. Los fragmentos de la película En el balcón vacío que has escuchado en este podcast forman parte de la versión restaurada por Elías Querejeta Cine Escola. El artista navarro Xavier Erquicia se ha encargado del apartado sonoro de este trabajo de restauración. Regresar es irse, la historia de María Luisa Elío, es una producción de la República Independiente de la Radio para el Instituto Navarro de la Memoria del Gobierno de Navarra. Este podcast forma parte de la exposición María Luisa Elío, en el marco del proyecto Mujer y Memoria. Puedes ampliar su historia en oroibidea.es.